Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Aprecio y agradezco mucho el respaldo que le están dando al gran proyecto de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico, proyecto que está basado en las profecías bíblicas correspondientes a este tiempo final. Y también aprecio mucho y les agradezco el respaldo que le han estado dando a Israel. Ya ustedes han visto el éxito que ha estado teniendo Israel. Y no es el éxito solamente de 2 o 3 personas, sino de ustedes también. Para esta ocasión, leemos en Apocalipsis capítulo 4, versos 1 en adelante, y nos dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe, y de cornalina. Vamos a leerlo completo. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La edad que corona la iglesia del Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje hemos visto en el cielo a 24 ancianos que estaban alrededor del trono del que está sentado en el cielo. Y esos 24 ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, entre los cuales encontramos ahí que no está Judas Iscariote, sino que hay otro en lugar de Judas Iscariote. O sea que Judas perdió el derecho a ese trono. Cristo les había hablado de eso, pero vean ahí en Apocalipsis cómo aparece. Pero miren, Cristo sabía acerca de eso cuando les habló en San Mateo capítulo 19 y San Lucas capítulo 22.
capítulo 19 de San Mateo, verso 28 en adelante, 27 en adelante, porque ahí podemos ver la forma en que los apóstoles miraban la venida del Señor y los beneficios que iban a tener o querían tener en el reino. Dice entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su Padre, o sea que eso será para el reino milenial, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y ahora el libro del Apocalipsis nos muestra aquello de lo cual Cristo estaba hablándoles. Ahora los encontramos en el cielo, y cuando comience el reino milenial los vamos a encontrar acá en la tierra, sentados sobre 12 tronos, porque lo que está en el cielo se va a materializar en la tierra. O sea que la posición que se va a tener aquí en la tierra, ya vean ustedes, aparecen ellos allá en esa posición en el reino celestial. Vamos a ver San Lucas capítulo 22, versos 28 al 30 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a la mesa en mi reino, y os sentéis en 12 tronos, y os sentéis en tronos, ya sabemos que son 12, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea que la bendición que los apóstoles tienen es muy grande, igual a la posición de los 12 patriarcas. Y también la posición de los mensajeros de cada edad es grande en el reino de Cristo. La posición de los apóstoles tiene que ver con el pueblo hebreo, para juzgar a las 12 tribus de Israel, pero la posición de los mensajeros de la iglesia, de las 7 edades de la iglesia, tiene que ver con la iglesia entre los gentiles. Y por cuanto el reino de Cristo va a cubrir el planeta Tierra, vean, la posición de los apóstoles tiene que ver con un pueblo, Israel, pero la posición de los mensajeros tiene que ver con todos los demás pueblos que van a entrar al reino del Mesías. Dice que van a estar en el reino del Señor y se van a sentar a la mesa con el Señor. O sea que esa es una posición muy grande en el reino del Señor.
y por consiguiente van a estar cerca de Cristo. Ahora, una cosa es estar cerca de Cristo, vamos a ver cómo lo dice aquí. De cierto os digo que la regeneración, eso será en la restauración del reino. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Eso es lo que dice ahí. Ahora San Lucas, donde leímos, nos dice: pero vosotros que me habéis seguido, pero vosotros que habéis permanecido conmigo desde en mis pruebas, yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora vean, van a estar a la mesa del Señor. Eso es muy importante, la mesa de honor. Van a tener una posición bien importante, pero hay una posición más importante que esa, la cual quisieron Jacobo y Juan. Esa es la más importante. Y ellos trataron de conseguir esa posición, pero vamos a ver lo que Cristo les dice. Capítulo 20, versos 20 en adelante de San Mateo dice, y Marcos capítulo 10, versos 35 al 45. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ella sabía que Jesús era el Mesías, el Rey de Israel. Y sabía que él iba a establecer el reino aquí en la tierra. Y por supuesto ella esperaba juntamente con sus hijos que fuera en aquel tiempo que él estableciera el reino en la tierra. Él le dijo: ¿qué quieres? Es como cuando nuestros hijos vienen a nosotros con mucha dulzura y pasándonos la mano, dándonos masajitos y rascándonos la cabeza. Ya uno sabe que quieren algo. Ahora ya viene y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís, pero podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Siempre que está buscando una bendición, siempre tiene que creer que sí puede. Porque si cree que no puede, pues no la va a buscar. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos a quien... Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea que esa posición ya está preparada por el Padre para alguien, pero no era para ellos. Ya Él les había dicho en el capítulo 19 que se iban a sentar en 12 tronos, pero ya no estaban conformes con ellos tener un trono, ya querían el del Señor.
Recuerden que cuando Cristo fue juzgado, en San Mateo capítulo 26, versos 62 en adelante, dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que me digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Una revelación muy grande está dándole aquí, pero miren, recuerde que una revelación muy grande usted la puede dar a alguien, dársela a alguien, y si no es un escogido, miren lo que va a pasar. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos o sus vestiduras, y vamos a ver lo que dice Levítico capítulo 21, verso 10. Levítico capítulo 21, verso 10. Siempre el que rechaza la verdad revelada, siempre va a hacer algo en contra de lo que está escrito. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Entonces el sumo sacerdote, continuamos aquí en el verso 65 de San Mateo 26. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. Una revelación tan grande y ahora está diciendo que blasfemó. ¿Cómo van a decir cuando el que se va a sentar con Cristo en su trono lo diga? Van a decir lo mismo los que no van a creer, pero los que van a creer van a decir: esta es una revelación muy grande que Dios nos está dando, y gracias a Dios por esa revelación. Y eso va a ser de esa manera. Es la posición que querían Jacob y Juan. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, el concilio del Sanedrín, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. O sea, le escupían, le daban con el puño, y otros le daban con la mano abierta. O sea, un abuso grande a un hombre que les está diciendo la verdad. Diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y para colmo, burlándose. Siempre los incrédulos son burladores. Y cuando usted ve una persona que se burla de la palabra, de las cosas de Dios, esa persona es un incrédulo, aunque diga que le cree de otra forma. ¿Sí? Cree en forma negativa. La incredulidad es creer
contrario a la verdad. Y ahora vamos a ver lo que Cristo dice. Él dijo: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes del cielo. El diablo trató de conseguir sentarse a la diestra de Dios en el cielo, pero no lo consiguió. Cristo sí. Y por eso luego él dijo, luego de resucitado, dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Porque el que tiene el poder en el cielo es el que está sentado en el trono. Como en cualquier nación, el que tiene el poder es el que está sentado en el trono, en la silla presidencial, que preside la nación, preside el reino, si es en una monarquía. Y ahora, en la misma forma en que está el reino de Dios en el cielo, también, y como Dios ha ordenado todo en el cielo, ese es el diseño, el modelo para Cristo ordenar su reino aquí en la tierra. Ahora él dijo que se sentaría en el trono ¿de quién? Del Padre. Pero ahora la madre de Jacobo y Juan no le pidió a Cristo que sus hijos se sentaran a la diestra de Dios en el cielo, sino a la derecha y a la izquierda, a la diestra y a la siniestra del Señor en su reino terrenal. Ahora vamos a ver qué hay en el reino terrenal reservado que los apóstoles no pudieron lograr obtener, ni aun San Pablo. Capítulo 13, verso 21 al 22 del Apocalipsis dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Ven lo que quería Jacob y Juan? Y la madre de ellos. Ahora Cristo aquí en el Apocalipsis dice que va a ser dado a alguien. Por eso él dijo: no es el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está, ¿qué? Ordenado ya. O sea que es algo que ya está ordenado por Dios. Recuerden que todo es un diseño divino, y ahora ese diseño divino está siendo concretado en la iglesia del Señor Jesucristo. La posición de apóstoles allá, vean, los colocaba a ellos como los herederos a esos 12 tronos de los cuales Cristo les habló. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, vean ustedes cómo Cristo venció y se sentó con el Padre allí en el trono. Por eso todo el poder del reino celestial y terrenal, o sea, del reino de Dios, que cubre los cielos, todos los cielos y la tierra, todo ese poder le fue dado como rey a Cristo. ¿Y dónde estaba Dios? En Cristo. No es que Cristo o el Padre le dijo, se echó para el lado un poquito, le dijo: siéntate aquí, aquí cabemos los dos. O que Cristo le dijo: déjame un lugar, un espacio ahí, échate para el lado para yo acomodarme ahí. No. Es que el Padre estaba ¿dónde? En Cristo. Y al estar sentado Cristo ahí,
Pues el Padre está sentado en su trono angelical, su cuerpo angelical, y en su trono físico ya glorificado. Y por consiguiente, Dios no perdió su trono. Por eso dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre dice que se ha sentado con el Padre. No que el Padre dejó el trono y le dice, siéntate ahora, hijo mío, en el trono. Sino se ha sentado con el Padre en su trono. Y así Él dice que va a ser con el vencedor. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si usted ve a Dios sentado en el trono con su cuerpo angelical, pues lo que va a ver al ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo. Pero si ve a Dios sentado en su trono con Cristo, ¿qué va a ver? A Jesucristo. Y van a buscar al Padre. ¿Dónde está? Dentro del cuerpo glorificado de Cristo. En la misma forma que Cristo venció y se sentó con el Padre en el trono, así Él va a ser con el vencedor. Y por eso es que en Apocalipsis, capítulo 2, verso 26 al 28 dice, pero lo que tenéis, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, y por consiguiente, alguien va a estar hasta el fin, va a estar en el tiempo final. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Ven, así como Dios le dio autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo, todo poder le fue dado en el cielo y en la tierra a Cristo. Y ahora Cristo le va a dar autoridad, poder en la tierra. Le daré autoridad. Vamos a leerlo de nuevo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es el Espíritu Santo. Es Cristo en Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora, Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Le va a dar qué? A Cristo, la estrella resplandeciente. Va, en palabras más claras, el vencedor va a tener al ángel del pacto en él manifestado. El Espíritu Santo, que es el ángel del pacto. Y por lo tanto, el Espíritu Santo, a través de su ángel del vencedor, que será el vencedor, va a estar manifestándose en el tiempo final o en el tiempo del fin, y será Cristo en el Espíritu Santo obrando por medio de ese vencedor. Y eso será el Espíritu Santo encarnado en un hombre. Eso será el Verbo, que es el ángel del pacto, que es el Espíritu Santo, encarnado en un hombre, obrando en el día postrero, en medio de su iglesia,
y también en medio del pueblo hebreo y también en medio de todas las naciones. Y ahora, en el capítulo 2, verso 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Así es que va a recibir una piedrecita, y en la piedrecita un nombre nuevo. Luego, Apocalipsis capítulo 3, verso 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora, el vencedor que recibirá esta bendición, que será hecho columna en el templo de nuestro Dios, y que tendrá en él escrito el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor, será la misma persona que se sentará con Cristo en su trono. Para sentarse con Cristo en su trono, tendrá que tener el nombre de Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor. Así como para Jesucristo sentarse en el trono celestial, tuvo que tener el nombre eterno de Dios. Por eso dijo: yo he venido en nombre de mi Padre, y le dice a ellos: y ustedes no me han recibido, no me reciben. Ahora podemos ver que hay un programa divino, el cual tiene que ser cumplido en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, y por consiguiente, en este tiempo final, tiene que ser cumplido todo ese programa del nombre nuevo, del nombre de la ciudad de nuestro Dios, del nombre eterno de Dios, del que se sentará en el trono de Dios, del trono de Dios terrenal, que es el trono de David, al cual Cristo es el heredero, y él va a sentar con él en su trono al vencedor. Cuando vean al vencedor que se sentará con Cristo en su trono, y él hable algo que se va a sentar con Cristo en su trono, algunas personas podrán reírse, como se rieron cuando Cristo dijo: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios en el cielo. El vencedor podrá decir que lo verán con él sentado a la diestra de Cristo, no en el cielo, sino en el trono terrenal, en el trono de David. Porque él conocerá todo ese programa. Recuerden que en cada mensajero viene sellado el programa de Dios para el tiempo en que Dios envía un mensajero. Ustedes que ya conocen acerca de las computadoras, podrán ver que si colocan en una computadora un programa, y cualquier persona que sabe de computadoras y sabe cuál es la computadora que tiene el programa que usted necesita, entra al programa si sabe cómo entrar y ve el programa que está ahí y cómo trabajar con ese programa lo que usted desea hacer.
Y así como un mensajero, un profeta, es el televisor de Dios, a través del cual Dios se muestra las cosas y a través del cual son escuchadas las palabras del Señor. También viene a ser una computadora y sobre todo en ese profeta está lo que se llama también el cerebro de la computadora. Ya está ahí todo y lo que se necesita es que se ponga en funcionamiento todo el programa que está dentro de esa computadora. Y no todo el mundo sabe trabajar con los programas o programas que hay en una computadora. De edad en edad está el programa de Dios para ser realizado en cada edad, el cual viene en el mensajero, y cuando Dios le da vamos a decir, o sea, enciende esa computadora, ese mensajero, entonces el programa que está ahí dentro, Dios comienza a usarlo y el mensajero comienza a ver todo el programa y comienza a trabajar, y eso es Dios moviendo su programa. Es Dios obrando de acuerdo a ese programa que ya lo colocó en el mensajero. Así como colocó el programa de redención en ¿quién? En Jesucristo. Así ha sido en todo tiempo. Por eso el programa o proyecto de la visión de la carpa no podía ser realizado en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de San Pablo, en el tiempo de Ireneo. No estaba ahí en esa computadora para Dios ponerlo a funcionar. Solamente podían suceder los tipos y figuras, pero la realidad no estaba ahí programado para ser llevado a cabo. Tampoco estaba en Ireneo, ni en Martín, ni en Colombo, ni en Lutero, ni en Wesley, ni el reverendo William Branham. Solamente le fue dada la visión y él trató de poner a funcionar ese programa, pero no funcionaba, no estaba en él. Solamente él vio, él habló la profecía de lo que ocurrirá en el tiempo final, en la edad de la adopción, que es la edad de la piedra angular, en donde la iglesia es coronada con la edad de la piedra angular como edad y como cuerpo místico de creyentes. Toda la iglesia recibe la corona, la edad de la piedra angular, y los mensajeros son coronados con el ministerio de corona del día postrero, que es el ministerio del Señor con los ministerios de Moisés y Elías. Esos tres ministerios, el de Jesús, de Moisés y de Elías, coronan los ministerios de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades. Ese es el ministerio de corona para el día postrero. Es que el que opera los ministerios es el Espíritu Santo. El que opera los ministerios en los profetas del Antiguo Testamento y también en los apóstoles y en los 7 ángeles mensajeros. Y él puede operar cualquier ministerio, porque donde el Espíritu Santo esté, están todos los ministerios que él opera. Y para este tiempo final, él ha prometido operar los ministerios de Jesús, de Elías y de Moisés. Y ahora, la edad que corona la iglesia del Señor Jesucristo es la edad de la piedra angular.
Por eso el reverendo William Branham dice la edad que viene, la edad de corona. Y nos habla de esa edad de corona como la edad de piedra angular. Vamos a ver si lo encontramos aquí aquí hay un lugar donde dice eso está en la página 37 del libro de citas, párrafo 311, dice: mire en medio de Wesley, luego la cosa siguiente, ¿qué vino? La cosa siguiente que vino era la edad pentecostal. Y la edad pentecostal con la restauración de los dones espirituales. Ahora mire la edad que viene ahora, hacia arriba, a la piedra angular. ¿Ve lo que quiero decir? La venida del Señor. Lo manifestado. Dios en toda creación espera que la iglesia haya ese lugar posicionalmente. Tiene que hallar ese lugar de esa edad que viene, la edad de la piedra angular. Y ahí es donde tiene que estar la iglesia que va a ser adoptada, los escogidos, que van a ser transformados en el día postrero, porque esa es la edad de la adopción. Fuera de esa edad no ocurrió adopción, porque fuera de esa edad no podía ocurrir ninguna adopción. ¿Y para qué hay una edad de piedra angular? Tiene que venir la piedra angular. La piedra que vio Daniel, que fue cortada del monte, no con mano humana. Del monte de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué no nos hemos acercado al monte Sinaí, al que se podía palpar, sino al monte de Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial? Dice al monte de Sión. No nos hemos acercado al monte que se podía palpar, que se podía tocar, sino no nos hemos acercado al monte Sinaí, aunque fuimos por allí. Y da trabajo para subir allá. Pero nos hemos acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, o sea, a la iglesia del Señor Jesucristo, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos escritos en el cielo, o sea, los primogénitos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, estando ahí, hemos visto cómo se ha ido subiendo de edad en edad hasta llegar a la parte alta de ese monte, como vio también Jacob en el sueño de la escalera, donde ángeles subían y bajaban por esa escalera. Y en la parte alta estaba Dios. Y le habla a Jacob, ¿ve? El mensaje para el pueblo hebreo, ¿de dónde vino? No vino de ningún ángel bajando por la escalera en ninguna edad. Vino de la parte alta de la escalera. Es de la parte alta del monte de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, que vendrá el mensaje para el pueblo hebreo. Por eso trataron de convertir el pueblo hebreo a Cristo en edades pasadas y no pudieron. Aún el reverendo William Branham,
quiso ir al pueblo hebreo y le fue prohibido. Hay otro lugar aquí que nos dice, si lo es, entonces la pirámide es coronada por los 7 truenos. Y los 7 truenos suenan cuando el ángel fuerte, Cristo, el Espíritu Santo, en Apocalipsis 10 desciende con el librito abierto en su mano y clama como cuando ruge un león. Ya no es cordero, sino león. Ya no es un sacerdote, sino rey y juez. Esta está en la página 81, párrafo 700 del libro de citas. Si lo es, entonces la pirámide es coronada por los 7 truenos. Y recuerden el mensaje, recuerda el mensaje de la pirámide, es el coronamiento. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué hizo? El Espíritu Santo coronó al individuo y lo selló cuando añadimos a nuestra fe rectitud, santidad, fe y etcétera. Y así sigue enumerando, y más abajo dice, Él tiene 7 edades de la iglesia. Ahora, un poquito antes dice, lo corona y lo sella con el Espíritu Santo. Entonces, si es así, Él tiene 7 edades de la iglesia y Él ha tenido 7 misterios que han sido sonados y han peleado por traerlo o traer de regreso. Y ahora la piedra angular viene a coronar la iglesia. ¿Quieren decir eso los truenos, mis hermanos? Ahora podemos ver que la edad de corona es la edad de la piedra angular, en donde Cristo estará coronando su iglesia con esa edad y va a coronar a cada individuo con la transformación a los que están vivos y a los muertos en Cristo con la resurrección en cuerpos glorificados. Es el Espíritu Santo en su iglesia en el día posterior, en la edad de la piedra angular, coronando su iglesia. Vean esta página 81 del libro de citas. Al final dice, y ahora la piedra angular viene a coronar la iglesia. Y si viene a coronar la iglesia, entonces, vean, después de la séptima edad, viene ¿qué? La corona de la iglesia, que es la edad de la piedra angular, en donde estará el Espíritu Santo manifestándose como lo hizo en edades pasadas por medio de cada mensajero. Ahí Él tendrá un mensajero para manifestarse y realizar todo lo que Él tiene para llevar a cabo. Allá en el tiempo de la venida y estadía de Jesús aquí en la tierra en cuerpo físico, estaba la piedra angular. Y aquella etapa o edad de la iglesia hebrea bajo la ley era la edad de la piedra angular, porque era la edad de la venida del Señor, que es la piedra angular. Y los edificadores, líderes religiosos, desecharon ¿qué? La piedra del ángulo, la piedra angular. Y por consiguiente rechazaron toda la edad de la piedra angular de aquel tiempo, a rechazar a Cristo y a rechazar a sus discípulos. Hablaron mal y por consiguiente perdieron la bendición de la primera venida de Cristo, pero todo obró para bien. Tenía que ser de esa forma, pues ya Dios lo había visto y había determinado que fuera de esa forma para que el reino que el Mesías tuviera no fuera un reino
pecador. No fuera el reino de los gentiles, el cual le ofreció el diablo allá en San Mateo capítulo 4 y también en San Lucas capítulo 4, cuando le ofreció los reinos de este mundo a Cristo, que le estaba ofreciendo el reino de los gentiles, que estaba en la etapa de las piernas de hierro, o sea, le estaba ofreciendo el imperio romano. Pero Cristo no lo quiso. Más bien en San Juan capítulo 18, por ahí dice, mi reino no es de este mundo. Y le estaba ofreciendo el diablo, ¿qué? Los reinos de este mundo. Le estaba ofreciendo el reino de los gentiles. El reino de Cristo es el reino de David, que será restaurado. Porque el reino de David es el reino de Dios en la tierra. Y el trono de David es el trono de Dios en la tierra, o trono terrenal de Dios, al cual Cristo es heredero. Así es que Él no quiso el trono del reino de las tinieblas. Él ya sabía el trono que Dios le había dado por heredad y el reino que Dios le había dado por heredad, que es el reino de Dios en la tierra, por el cual Cristo dijo que oraran pidiendo la venida del reino de Dios. Y ahora hemos estado viendo todas estas cosas, estas bendiciones que Cristo tiene para nosotros. Vean, ahora dice en la página 13A, párrafo 128, ahora, ¿qué prometió Él? Vindicarse a sí mismo en un hombre, un cuerpo humano, como lo hizo a Abraham cuando el Hijo del Hombre. ¿Sería el Hijo del Hombre? No el Hijo de Dios ahora. El Hijo de Dios en el Hijo del Hombre. Recuerden que para las edades es Hijo de Dios. El Espíritu Santo, Cristo, un Espíritu Santo en medio de su iglesia. Eso es para la dispensación de la gracia. En el capítulo 1, ahora aquí dice, no el Hijo de Dios ahora, el Hijo de Dios en el Hijo del Hombre. O sea, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, ¿en qué? En el Hijo del Hombre. Y cuando se habla de Hijo del Hombre, ¿qué? Un profeta. Vamos a verlo. En el capítulo verso 2, o Ezequiel, Jehová llamó a Ezequiel el Hijo del Hombre, exactamente como Jesús se llamó a sí mismo. ¿Cómo? Se llamó a sí mismo Hijo del Hombre. Ustedes entenderán eso a través de la enseñanza de la semana. ¿Ven? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Profético. ¿Qué sería Malaquías 4? Un profeta. ¿Cuáles eran estas cosas que han de suceder en los últimos días? Ahora, Él no dijo cuándo. Él dijo que sucedieron. Ahora, si Él aún es el Hijo de Dios, Él aún es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, listo para ser revelado en los últimos días en el trono de David como Hijo de David. Él es esa palabra. Y Él solo está cambiando su máscara de lo que no podía verse a lo que está absolutamente declarado, la palabra hecha carne. ¿Qué será Hijo de David o el Hijo de David? Será el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, en el Hijo del Hombre, o sea, en carne humana. Será la palabra, el verbo, el Hijo de Dios, el ángel del pacto, vestido de un velo de carne, en el que se tratará con Cristo en su trono.
Y ya con eso yo creo que entendemos bastante bien cuál es el programa de Cristo para la adopción de su iglesia y para la adopción de cada hijo de Dios en el reino de Dios. Podemos entonces comprender la coronación de la iglesia en el día postrero. Y podemos comprender la edad que corona a la iglesia del Señor Jesucristo. Todo es y será muy, pero que muy sencillo. Recuerden, vean, para recibir el cuerpo angelical y por consiguiente el nuevo nacimiento, Cristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Porque no había venido todavía el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora ríos de agua viva correrían por el interior de la persona. Esto es el Espíritu Santo siendo recibido por la persona. Él dijo: el que cree en mí, como dice que la Escritura. Y esto era para recibir el nuevo nacimiento, para recibir el cuerpo angelical, para recibir el Espíritu Santo y por consiguiente obtener el nuevo nacimiento. Y para recibir el cuerpo físico glorificado, eso está ligado a la venida del Señor con sus ángeles, eso está ligado al séptimo sello, para los que creerán en Cristo, como dice la Escritura, como dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en los mensajes del reverendo William Branham. ¿Cómo dice que será? Será la palabra, el verbo encarnado en un hombre. Eso es como dice la Escritura. Emmanuel, la palabra encarnada en un hombre. Dios con nosotros. El velo de carne no será Dios, como no fue Dios el velo de carne, en quien vino Dios con su espíritu, con su cuerpo angelical, y habitó en medio del pueblo hebreo para llevar a cabo la obra de redención. Pero aquello era Emmanuel, Dios con nosotros. Y había que creer en Él, como dice la Escritura. Sería Emmanuel, Dios con nosotros, y así había que creerlo. Sería el príncipe de paz, el niño que nacería, y así había que creerlo. Era el Mesías prometido que el pueblo hebreo estaba esperando. Y ahora, por cuanto su venida tiene dos partes, su segunda parte es para nuestro tiempo, así como fue para aquel tiempo la primera venida en la edad de piedra angular de aquel tiempo, para lo cual envió primero un precursor correspondiente a la séptima etapa o edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Y después vino la edad de la piedra angular con su mensajero dispensacional Jesucristo, el cual estaba consciente para lo cual Él había venido. Así también estará consciente para lo cual Él vendrá, el mensajero del día postrero, de la edad de la piedra angular, que será el que se sentará con Cristo en su trono. Y más claro, no podemos hablar. Y los que estarán creyendo conforme a como dice la Escritura, van a recibir la bendición de la segunda porción, la adopción física, que será el cuerpo nuevo, eterno, inmortal y glorificado, que está prometido para todos los creyentes en Cristo, que estarán vivos en el día postrero y habrán recibido la fe, la revelación para ser transformados y raptados, la revelación del séptimo sello, la revelación de la venida del Señor.
el cual es un misterio en el cual han querido entrar los grandes estudiosos, los eruditos, los doctores en teología, y no han podido descubrir ese misterio. Porque un misterio divino tiene que ser revelado por el mismo que trajo ese misterio, por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios estará en este tiempo final, en su manifestación final, abriéndonos ese misterio del séptimo sello y por consiguiente dándonos la fe para ser transformados y raptados. Y eso traerá el mensaje del Evangelio del Reino. El mensaje del Evangelio del Reino es para la dispensación del reino. Por eso se estarán entrelazando estas dos dispensaciones, la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Y por consiguiente se estará entrelazando la segunda venida con la primera venida. El mensaje de la segunda venida con el mensaje de la primera venida se estarán entrelazando. Así como se estará entrelazando el reino celestial de Dios y trono celestial de Dios con el trono terrenal y reino terrenal de Dios, o sea, con el reino de David y trono de David. Y se estará entrelazando el que se sentó en el trono celestial de Dios con el que se sentará con Cristo en su trono terrenal. Y en ambos casos fue el Espíritu Santo obrando para que eso sucediera, operando la obra de Dios, o Dios por medio del Espíritu Santo operando en el vuelo de carne la labor que tenía que ser llevada a cabo para que se sentara en el trono celestial el heredero a ese trono, el que se sentaría con Dios en su trono. Así también Cristo se sentará con él en su trono al que fue elegido por Dios para ocupar ese lugar. No es que aparecerá una persona y logrará ocupar ese lugar. Es que Dios tendrá esa persona, la cual desde antes de la fundación del mundo ya en su programa la tenía y por consiguiente la manifestará en este tiempo final. Es un asunto de elección divina en el programa de Dios. Así es que podemos ver que todo eso que estará sucediendo en este tiempo final, en la edad que corona a la iglesia, o sea, la edad de la piedra angular, estará ahí el Espíritu Santo para cumplir no solamente algunas cosas, sino todas las cosas que están prometidas para este tiempo final, incluyendo la visión que le fue mostrada al reverendo William Branham de una gran carpa catedral. Y por cuanto es para la edad de la piedra angular, los de la edad de la piedra angular son los que estarán trabajando en ese proyecto divino. Y el Espíritu Santo, en quien esté operando el ministerio del día postrero, estará obrando en esa gran carpa catedral. Y ahí estará el nombre eterno de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén y el nombre nuevo del Señor. Y por eso es que las cosas que fueron vistas serán cumplidas en el cumplimiento de la visión de la carpa. No va a haber explicación para eso, excepto lo que ha sido prometido como cumplimiento en el día postrero. Dios lo dijo así y así va a suceder. Esa es la única explicación real. ¿Y cómo Dios lo va a hacer? Eso le toca a Dios hacerlo. Y no hay que explicar el mecanismo para que no haya imitaciones. Porque durante las 7 edades hubo muchas imitaciones y durante la 7ª edad
imitaron mucho al séptimo mensajero. Es como pasa en muchos casos en el medio político y en otros medios, que viene una persona y tiene un buen proyecto y se lo muestra a cualquier político o a cualquier persona, y el otro dice, este es un buen proyecto, esto va a dar en el blanco, y lo agarra y le cambia algunas cosas y lo presenta a él, y le robó el proyecto, y allá sale como el vencedor que obtuvo el éxito, pero no era su proyecto, era de otro. Y por eso le robaron muchos proyectos y muchas cosas al reverendo William Branham. Le imitaron el proyecto divino que Dios estaba llevando a cabo a través de él en el campo evangelístico. Y por eso luego la gente puso la vista en otras personas cuando tenían que tener la vista puesta en el mensajero de su edad. Por eso le llamó la atención el ángel que lo acompañaba, le llamó la atención. Le dice, no dejes que se te enrede el hilo de pescar, porque se lo mostró en parábola. No dejes que se te enrede el hilo de pescar en tiempos como este. Así es que muchos problemas que vinieron fueron causados porque él abrió su corazón y le dio a conocer cómo operaba ese ministerio y cómo se hacía para pescar. Y empezaron a imitar las campañas y entonces hubo problemas. Pero después lo llevó a una dimensión más alta y ahí le mostró lo que vendría más adelante. Y le dijo que lo que escuchó él dentro del cuartito, le dijo, de esto no hablarás nada. Es más, bastante habló. De esto no dirás nada. Y él dijo, esto me lo tengo que llevar a la tumba cuando yo me vaya. Pero siempre él dijo que el ángel le dijo, ¿recuerdas el nombre que buscabas cuando tuviste la visión, el sueño? ¿Ve? Hay un nombre ahí. Y el nombre más grande que puede haber ahí es el nombre eterno de Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo del Señor. Así es que hay unos misterios ahí, pero todo eso, él dijo que no podía hablar nada, el ángel se lo prohibió, y él dijo, si podemos recibir la revelación y quedarnos callados, esto no es para ser dado a conocer al mundo, eso es para su iglesia y sobre todo para el mensajero que él tenga en su iglesia en este tiempo final, que es el que tiene que saber esas cosas y nosotros ver cuál es el mensajero del día postrero y estar brazo a brazo con él trabajando en la labor que Dios le haya encomendado, que será la labor que corresponde a la edad de oro, la edad de la piedra angular. Y no podemos esperar o exigir que nos abra todo el misterio, porque entonces se levantarían muchos imitadores. Ya hay imitadores que hasta le han puesto también el nombre de carpa catedral antes de venir la que él vio en la visión. Por eso hay que ser reservado lo más reservado posible para evitar que surjan esas imitaciones, porque algunos dirán, mira, es lo mismo, y algunos dirán, nosotros lo hicimos primero. Pero esa no fue la que vio el hermano Branham. La que él vio es la que estará siendo hecha y la que será hecha en la edad correspondiente.
no en una edad metodista o pentecostal o luterana. Podrán hacer muchas, pero él no vio eso en una edad pasada, él vio eso en una edad que sería futura. Por lo tanto, es para una edad de adopción, la edad de la piedra angular. Y eso de edad de la piedra angular no lo entienden. Podrán decir, nosotros somos luteranos, metodistas o pentecostales. Pero decir que son edad de piedra angular, ellos no entienden eso. Solamente lo entienden los escogidos de esa edad de piedra angular. Ni siquiera los del precursor entienden bien lo que es edad de piedra angular. Aunque el precursor lo habló. Pero no sé a quién fue que le dijeron, no sé si fue a Miguel o a alguien le dijeron, ¿qué es eso de edad de la piedra angular? Eso es un invento de William. ¿A quién fue, Miguel, que le dijeron? Allá en el África unos pastores dijeron que eso no estaba, hermano Abraham había hablado. ¿Y a quién le dijeron eso? Nos dieron a nosotros. Y entonces, no sé si Miguel le buscó. Sí, se le dijimos, hermano Abraham. No lo sabían. Y tienen los mensajes del hermano Branham. ¿Ve? Porque eso es revelado a la iglesia en nuestro tiempo, en la etapa correspondiente a la cual entran los escogidos de Dios para recibir la fe, la revelación del séptimo sello, la revelación de todo el programa divino para nuestro tiempo. Por lo tanto, nuestro tema que nos llamó la atención en esta ocasión, la edad que corona la iglesia del Señor Jesucristo, hemos visto lo que es. Como edad, pues la edad de la piedra angular para la iglesia. Como piedra angular para cada individuo y como mensajero, pues el Espíritu Santo obrando por medio del mensajero del día postrero, con el ministerio de piedra angular. Y la coronación para cada individuo será su transformación. Así es que podemos ver, y como mensaje, pues el mensaje del día postrero. Mensaje de piedra angular. Nunca antes proclamado en la iglesia del Señor Jesucristo, pero representado y tipificado en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y precursado por el reverendo William Branham. Por eso dice este mensaje, introducir a Cristo al mundo. Por lo tanto, hay que buscar el mensaje del reverendo William Branham, lo que él dijo, que es lo que introduce a Cristo al mundo. Porque está profetizado lo que será la venida del Señor. Por lo tanto, tiene que ser de acuerdo a cómo fue profetizado. Y todo es sencillo, está en los mensajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y también en los mensajes del reverendo William Branham. Ahí está precursado lo que será la venida del Señor con sus ángeles, y todo será sencillo. Y la cosa es que como cada edad tuvo su historia y cada mensajero tuvo su historia con su edad, la edad de la adopción, la edad de la piedra angular tiene que también tener su historia, y el mensajero también tiene que tener su historia en esa edad. En palabras más claras, que todo el programa que se ha estado llevando a cabo desde, vamos a decir, para no ir muy lejos, desde el 1974, viene a ser historia de la edad de la piedra angular. Y somos parte de esa historia.
Así es que Dios les bendiga y les guarde, y vamos a dejar al reverendo Miguel Bermúdez Barín con nosotros nuevamente, el cual tiene mucha historia en la edad de la piedra angular, y todos ustedes también. Y hay algunos de ustedes que tienen ¿cuántos años de historia? 20 o 30 años de historia en la edad de la piedra angular. Así Miguel tiene desde el 74, contando comienzo de la edad de la piedra angular, pero podría ser desde mucho antes. Pero porque nosotros estuvimos aquí en México, Miguel y yo, y fuimos a El Venado, y luego también llegamos al cruce ahí de San Luis, ahí se quedó Miguel, y yo me fui a Torreón con Favila. Y si contamos todo eso como parte de la historia de la edad de la piedra angular, no estaríamos mintiendo. Pero vamos a pensar desde el 74 en adelante, donde Miguel fue un defensor muy grande de esa edad y de todo el programa para la edad de la piedra angular. Hubo luchas, pero estamos en pie. Algunos que no estaban de acuerdo decían no van a llegar ni a la esquina. Llegamos a la esquina y doblamos la esquina también. Doblamos la esquina de una nueva dispensación. Porque de una edad a otra se va en línea recta. Decía el reverendo William Branham en la construcción de un templo. Mire, allí está la foto. ¿Saben por qué no está el hermano Miguel aquí? ¿Quién sabe? No, Miguel les va a preguntar por qué. Vamos a mostrarla aquí. Aquí está el hermano Willy y el hermano Fabián. Miguel les puede explicar la foto. ¿Por qué no está el hermano Miguel aquí? Porque fue el que tomó la foto. Y es que Miguel está más acá. O sea que Miguel ha estado en todas estas etapas de la iglesia. Por aquí yo estoy. ¿Cuántos años, Miguel, tendría yo ahí? Como 71, algún 31. Así es que hemos estado viajando en toda esta trayectoria de la iglesia de la edad de la piedra angular, y será en la edad de la piedra angular, porque ya la edad pentecostal pasó. La edad de una brecha entre la edad pentecostal y la edad de la piedra angular ya pasó también. Es en la edad de la piedra angular donde se realizará la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, así como en la edad de la piedra angular del tiempo de Jesús fue la obra de redención en la cruz del Calvario, fue la resurrección de los muertos creyentes del Antiguo Testamento, donde se levantaron muchos de los santos que dormían, capítulo 26, versos 51 al 57 de San Mateo, y se levantaron, resucitaron, se levantaron y aparecieron muchos en la ciudad después de la resurrección de Cristo. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento fue en la edad de la piedra angular de aquel tiempo. Y por consiguiente tiene que ser en la edad de la piedra angular de este tiempo final, la resurrección de los muertos en Cristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Y vamos a dejar nuevamente a Miguel, ya que no debemos continuar hablando más abiertamente de estas cosas. Nos conformamos con lo que dijo el reverendo William Branham, que será
como hijo de David, y eso será la palabra encarnada. El Verbo, el Espíritu Santo, el cual dijo que el Espíritu Santo se encarnaría, y entonces ya sería, ¿qué? Hijo de David. Le coronaríamos como rey de reyes y señor de señores. Le coronaríamos entonces como hijo de ¿qué? Hijo de David. Bueno, eso está prometido para la edad de la piedra angular, la cual ya hemos visto que corresponde a este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde, y ya dejo con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez de Marín, mientras estoy aquí acomodando todo. Dios les bendiga y continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo. Y nos veremos mañana, Dios mediante. Para mañana el tema ya lo tenemos. ¿Cuál es, Miguel, el tema de mañana? La luz que disipa las tinieblas. Aquí lo tengo entonces. La luz que disipa las tinieblas. Debe ser por ahí, por Isaías capítulo 9, verso 1 en adelante, y San Mateo capítulo 4, verso, está ligado a esa escritura. En las tinieblas resplandece. Y también 2 de Corintios capítulo 4, verso 5 al 7. Y Cristo dijo que Él es la luz del mundo. Capítulo 8, verso 12 de San Juan. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Y dejo nuevamente con ustedes al misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín, el que siempre ha estado brazo a brazo conmigo en estas labores en medio de la iglesia del Señor Jesucristo de este tiempo final. Y también ustedes han estado brazo a brazo conmigo y con Miguel en estas labores ministeriales de la iglesia del Señor Jesucristo. No solamente ustedes que están aquí presentes, sino todos los ministros de todas las congregaciones que han recibido la palabra de Dios para el día postrero, para la edad de la piedra angular. Así es que Dios les bendiga a ustedes, ministros que están presentes, y a los que están en otras naciones también. Y a ustedes también, a ti también, reverendo Salomón Cuña, ya que estás en Jerusalén, creo, o en Inglaterra, en uno de estos países, pues el doctor Salomón Cuña y su esposa Kélita también son obreros muy importantes en la obra del Señor de este tiempo final. Que Dios te bendiga, Salomón y Kélita, si me están viendo en estos momentos, y les use grandemente en su obra en este tiempo final. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Marín. Y damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Bueno, agradecemos a nuestro hermano